Esto es Click Noticioso. Bien, mis amigos de Click Noticioso, en esta ocasión le traemos una entrevista exclusiva con el ex campeón mundial de boxeo Celestino Pelenchín Caballero, luego de que hace unos días, específicamente el miércoles 28 de abril, un juez del sistema penal acusatorio determinó que ya había cumplido su condena de 5 años de prisión por delitos relacionados con droga, de que la situación que vivió Celestino Pelenchín Caballero, que fue dura, que fue negativa, que él ha aceptado su error, pero llevar un mensaje en medio de lo malo, que esto sirva de ejemplo para las generaciones presentes y futuras, de cómo se puede pasar de, por decirlo de alguna manera, de la gloria hasta lo más bajo, de estar siendo un campeón del mundo, una figura pública reconocida, a caer en el bajo mundo de las drogas y posteriormente la prisión, y cómo sufre la familia de uno con esto. Bueno, hablar de Celestino Pelenchín Caballero es hablar del ADN boxístico panameño, supercampeón del mundo en un momento muy carismático, querido, muy reconocido por ese llamado golpe, la pelenchinada, que fue se puede decir, su firma, ¿no? Y esa firma que en un momento, según lo que veo y leo, para no equivocarme, 2006 lo llevó al título del mundo en Tailandia contra Somsak Sinchanchawal. Yo conversaba con Celestino a la vez que comenzó a hacer sus trabajos comunitarios en Colombia y me decía, yo no soy nadie, pero caminábamos ni una cuadra y más de 20 personas lo habían saludado, lo habían parado para tomarse fotos. ¡Hey, Pelenchín! ¡Hey, Pelenchín! Yo sentía que iba caminando, yo era un fantasma, o sea, yo iba, si cualquier cosa pasaba, yo estaba ahí de más. Entonces, ahora tenemos a Celestino para que nos converse y nos diga, ¿no? Cómo ha sido ese cambio en esa vida de ese atleta encumbrado a lo que ahora tenemos, que es un Celestino Caballero más tranquilo. Sé que estás estudiando, que es importante. Y cuéntanos, ¿no? ¿Cómo es esa vida ahora, Celestino? Bueno, claro que sí, gracias a Dios por el espacio que me brindan. De los errores se aprende. Cuando llegas a conocer una persona de mucho tiempo, muchos años, y llega antes de ser una figura pública, siempre ha sido un buen ser humano. Ha dejado legado no por ser boxeador, no más por ser una persona que siempre he sido servicial y me gusta siempre poder compartir y ayudar. Y creo que esa es la ganancia que tengo, a pesar del error que cometí, en la cual le pedí perdón a Dios por lo mismo, un momento de desesperación muy duro. Y las personas que me conocen, por eso que pudiste apreciar ese acojo, ¿no? Es por la clase de persona que soy, no por el delito que cometí, que son dos cosas diferentes, pero que cargo con eso y asumí mi responsabilidad. Pero gracias a Dios cumplí lo que se me había impuesto y, como se dice, la vida siempre te da una revancha. Esta es mi revancha, así que tengo que seguir para adelante y a triunfar. Así es, vamos a hacer un breve recuento antes de pasar a la pregunta, la situación por la que pasó Pelenchín. Rogelio ya lo dijo, un campeón del mundo. Él fue detenido específicamente el 10 de marzo de 2016 a bordo de un auto en la autopista Panamá-Colón. Lo arresta la policía cuando llevaba 10 kilos de cocaína. Posteriormente, el 8 de febrero de 2018, 2 años después, él aceptó su responsabilidad, se declaró confeso, fue condenado a 5 años de prisión. El 21 de mayo de 2018 se le reemplaza la pena por un trabajo comunitario que estaba cumpliendo hasta la fecha en el municipio de Colón, en el departamento de Aseo. Y luego
este miércoles 28 de abril de 2021, un juez de cumplimiento de la provincia de Panamá decreta la extinción de la pena de Pelenchín, es decir, declara que ya Pelenchín cumplió su pena de prisión. Como se le reemplazó la pena por trabajo comunitario, ese trabajo comunitario se le suma como si estuviese cumpliendo la pena de prisión. Pelenchín estuvo 2 años prácticamente en prisión, estaba en las celdas preventivas de la Policía Nacional de Ancón, estuvo detenido por primera vez en su vida, hasta que bueno, logró salir, como les dije, por medio de un reemplazo de pena. Pelenchín, la pregunta que te hago, mucha gente se pregunta y sé que pudiera ser un poco incómodo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Yo entiendo que hay un libro en el que tú cuentas todos los detalles, ¿no? Pero acá como se trata de algo ya más visual, para tener un registro en audio y video, ¿por qué Pelenchín llegó a eso? ¿Por qué cometió ese error siendo una figura pública? Bueno, la situación en la que me encontraba no era nada favorable. Es triste cuando tú brindas la mano y la gente te la come, ¿no? Te quita lo que tiene de ahí. O sea, estuve metido en el programa de SRI, como decirlo así. Entonces empresté para que la gente entrara lo que querían entrar, ponía mi tarjeta de crédito. O sea, empresté mucho dinero, en la cual me dejó, la gente se comprometían a pagar y otras cosas y nunca cumplieron. Ahí dije, bueno, señor, ahí quedé prácticamente con una deuda bancaria de casi $40,000. Tras eso, otro préstamo a empresario con su empresa activa, también otro préstamo que le hice, y eso me dejó, como se dice, prácticamente sin nada. Antes de lo ocurrido, esta parte es dolorosa y triste cada vez que me acuerdo, porque fui a la entidad gubernamental, al gobierno, a solicitar un trabajo con urgencia. Hablo del gobierno del presidente Varela, Juan Carlos Varela, en el cual se me cerró la puerta por todos lados. Fue algo impresionante, algo increíble, en la cual yo no podía creer lo que me decían. Fui a la Policía Nacional inclusivamente, ya que sé que ahí podía entrar y tener un sueldo responsable, en la cual podía ejercer como entrenador dentro de la Policía Nacional. Se me negó la oportunidad de trabajar. Dicho paso a eso, la misma desesperación. Ya pasaron 3 meses y algo, casi 4 meses antes de la decisión errónea que tomé. Ya me sentía ahogado. Tenía una hija estudiando medicina, tuvo que salir de la universidad, no pude seguir pagándole porque estaba en la UIP. Fue algo muy difícil, pasé por muchas situaciones, gastos de la casa se estaban aumentando, prácticamente no tenía que comer, y bueno, tomé la decisión esa porque dije, señor, ¿qué puedo hacer? Fui a buscar trabajo al mismo gobierno central y nunca me apoyaron. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Así que bueno, y tomé la decisión esa de poder buscar algo para traer a casa. Nunca pensé en nada malo, sino simplemente pensaba en poder seguir, ¿no? Dándole a mi familia un respiro, aunque sea hasta que me saliera un trabajo. Pero bueno, Dios sabe lo que hace, y por algo pasó lo que pasó, y le doy gracias a Dios porque nunca llegó eso a las calles, tampoco a distribuirse. Y también por lo que me está pasando hoy en día. ¿Cómo fue ese contacto de las personas que te buscaron para esto? Si se puede saber, y si era la primera vez que hacías esto, de transportar estas sustancias ilícitas, ¿no? A ciencia cierta,
Yo jamás había transportado nada de eso. Jamás me vi en la necesidad de transportar eso. Doy porque estoy tan desesperado. Y uno conoce, bueno, Celestino viene de, como se dice, del gueto. Uno conoce, yo conozco todo el gueto, conozco Panamá, conozco Colón, conozco Chorrera. Y hay gentes de todo tipo de clase social en el cual menos tú piensas tienen acceso a todo. Así que simplemente pedí un trabajo, me dieron, bueno, lo que hay es esto. Zuleta, no soy man, pero bueno, eso es lo que pues eso nada más tiene que hacer esto, comprar la plata y ahí está tu plata. Esto es Y así Click fue. Noticioso. No lo dudé porque ya la desesperación de los gastos de la casa, la comida, ya todo me tenía abrumado, bien abrumado. Pelenchín, en esas de tomar esa decisión, ¿lo consultaste con tu familia? ¿Cómo lo tomó tu esposa? Eso por un lado, y por otro, ¿cómo lo tomó tu esposa, tus hijos después que se da el arresto? No, mi familia no involucra a mi familia en nada. No sabían nada, absolutamente nada. Fue totalmente una sorpresa para ellos. Pero mi esposa me conoce bien y ella sabe que no haría nada sin... Y ella se imaginó el por qué. Porque también ella estaba sufriendo lo mismo que yo aquí en casa. Celestino, es llamativo que un hombre tan carismático, muy seguido, los boxeadores por lo general tienen muchos amigos de poder, de dinero, y bueno, tienen un par de manzanillos que andan viendo para ver qué recogen ahí, ¿no? Al lado del peleador. Tú en tu momento como campeón del mundo tuviste mucha gente poderosa a tu lado. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedaron esos amigos en estos momentos? Y si todavía, después del tropezón, porque la vida es así, está llena de tropezones, de sube y baja, todavía hay personas que se te acercan y te tienen la mano, o esos amigos desaparecieron después del tropezón? No, todo el mundo cogió su vuelo. Conocidos tengo, amigos no tengo. Muchos conocidos sí, pero amigos no. Han llegado personas nobles. Actualmente tengo 3 personas que siempre están pendientes, siempre conversan conmigo, me dan directrices correctas, me habla mucho la palabra, me dice que yo conozco mucho de la palabra, así que hay que ser fuerte, hay que ser valiente. Esto fue una prueba, que Dios solamente le da prueba a los valientes, a sus soldados fuertes, no a soldados débiles. Pero yo pasé mi tiempo todo normal, orando. Tuve que hacer un trámite bastante tedioso, largo, pero Dios siempre cubrió mientras estaba detenido, así que, pero conocido mucho, amigos ninguno. Precisamente eso, ¿no? Estos amigos, dentro de muchos, tuviste un apoderado, tuviste amigos allegados de la misma cuadra, ¿no? Creo que pertenecías a la cuadra de los rockeros. Los boxeadores que eran prácticamente, eran muy cercanos a ti, ¿no? Recuerdo estaba entre eso del Maestrito Córdoba, creo que entiendo todavía se siguen frecuentando, ¿no? Aunque sea a la distancia. Estas personas, cuando estuviste en prisión, te fueron a visitar. ¿Y cómo fueron esos días en prisión? No, realmente ahí no se me permitía visita. Yo estaba prácticamente secuestrado. Esto es Click Ya que mucha gente Noticioso. sabe que Ancón no es un centro penitenciario. Y yo pedí salida ahí en varias ocasiones
y no me dejaban salir de ahí. Ahí tuve 2 años, nada más solamente podía visitarme era mi esposa y mis hijos, mi madre, mis hermanos y mis sobrinos, pero personas normales, así conocidos, no podían pasar nadie. Todo eso estaba restringido y no sé por qué, pero bueno, tienen sus razones, ¿no? Entiendo, después tú pediste precisamente el traslado a la cárcel El Renacer, ¿no? Entre otras razones para poder optar al reemplazo de pena por trabajo comunitario. Mucho antes había pedido salir ahí para Tinajita o para Colón o para donde me quisieran, pero salir. Creo que había pasado solamente como 1 mes y medio, 2 meses, y no me permitieron. Devuelvo y meto hago ese llamamiento nuevamente como 4 meses después igual, y tampoco me lo permitieron. Decían que era orden de presidencia. Esto es Click Wow, Noticioso. Me quedé quieto, ¿no? Yo porque sé cómo se maneja la política en este país y yo no soy una persona adinerada y sé que no iba a poder hacer nada, así que me quedé tranquilo, pero sí había pedido salida ahí 2 veces, en la cual se me negó rotundamente, pero ya después cuando ya habíamos metido el recurso para tener la audiencia ya para la condena, cuando voy a la audiencia después preguntan que dónde yo estaba recluido, que no aparecía en el sistema, así que estaba recluido en la policía de Ancón, y la jueza se sorprendió y dijo que por qué yo estaba ahí, porque me tenían ahí. Pero parece que ellos no tampoco ven noticias, porque si supiera algo o viera noticias se hubiera dado cuenta de que yo estaba pidiendo salir de Ancón desde el principio de mi detención. Pero bueno, ahí después del juicio pidieron que me trasladaran a una cárcel para poder hacerme la evaluación, porque habíamos pedido ahí mismo metimos recursos para lo que es el trabajo comunitario. Así que al pedirme eso, decir eso, ese mismo día hacen el traslado a la cárcel de Renacer. Entonces ya ahí era para evaluarme, me metí a estudiar. Creo que hasta nada de eso se tomó en cuenta en mi persona, porque hice los 5 años sin ningún tipo de pena de día de reducción, porque cuando tú estudias o trabajas, 2 días equivale a 1 más, y tampoco me aplicaron. O sea que mucha gente no sabe o hablan sin saber de la ley, ni siquiera de lo que ha pasado uno. Como se dice, jamás me tomaron en cuenta mis reducciones o mi trabajo que hice tanto en Ancón, que fue de 1 año y algo, 1 año y 6 meses, y tampoco los 3 meses que tuve en el Renacer. O sea, nunca hubo ningún tipo de reducción de día para mí. Y la gente cree que, como veo ahora y leo ahora, que como él salió y eso, no saben de las leyes, ni siquiera de la condena en sí, pero ya pasaron los 5 años. O sea, yo cumplí lo que me habían impuesto, la ley, lo que me correspondía, con una medida en la cual a cabalidad lo cumplí, y por eso ya opto por mi libertad. Una combinación, un big bang de preguntas ahí, Celestino. Una es, ese día de la detención, lo que fue un golpe, yo estaba en la redacción ese día y
yo no podía, yo quedé en shock. Yo quedé en shock porque yo decía, no puede ser. Yo estaba en una negación impresionante. Tú dices que no tienes amigos, pero en este caso yo sentía que habían atrapado a un hermano mío en ese momento, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué pensabas ese día que te detuvieron? Ese día que te veía conversando con el policía, ¿no? Te veía conversando con el policía. Y la otra, la izquierda, y me cubro para que no me tires un pelenchinazo. ¿Cómo fueron esos días en prisión, Celestino? Me hablas que estabas secuestrado. ¿Cómo fueron esos días en prisión y ese día de la detención? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué conversabas tú con el policía? Si se puede saber. Bueno, no le decía, yo no sé qué vas a ganar conmigo si saben, yo no soy un narcotraficante. Le decía tanta cosa que uno sabe de la calle, Rogelio, y no es bueno de mi parte que excusar ni nada de eso. Pero eso fue lo que le dije. ¿Qué vas a ganar agarrándome a mí si yo no soy el hombre que mueve o mete eso a la calle? Pero bueno, yo era el que lo tenía y era el que lo estaba transportando y bueno, tomó una decisión. Y mis días ahí pero Esto es fueron Click duros. Noticioso. Fueron duros. El principio fue muy duro, ya que ahí hay un lugar que, si han visto la noticia, cuando llevan a lo de alto perfil, que la gente dicen que no es un lugar apto, que cierren ese lugar llamado La Chutra, en Ancón. Bueno, yo estuve ahí con todos los muchachos que estaban detenidos a puro alto perfil. Y me asombré, no me daban ni llamada, ni del primer día yo pude llamar, no me dieron llamada, o sea, ni siquiera derecho, el derecho no existe, no existió para mí. Mucha gente ignora lo que pasé, muchos dicen que no, porque una figura, pero ellos no saben nada. Me da tristeza porque por lo menos yo sé que sufriste. Rogelio me conoce muy bien, conoce cómo soy, siempre me has tratado, siempre hemos tratado, pero aquellas personas que no conocen, nunca trataron a uno, tú ves que hablan como que si conocieran o que si yo hubiera estado en algo hace muchos años. Y es doloroso porque piensan que me trataron suave cuando ni siquiera me respetaron mis leyes, ni siquiera una llamada, no tenía acceso a nada, estaba totalmente aislado. 3 meses después me sacan de ahí y me ponen en un lugar relativamente mejor. Ya ahí el entorno cambió, ya podía ir al gimnasio a entrenar, ya podía salir a hacer ejercicio. Y bueno, fueron 1 año y 3 meses y 4 meses, si no me equivoco, ya de esa manera. Ahora, tú hablas de que en la Chutra, la Chirola, creo que es que le llaman, eso es mucho más complicado que estar en una cárcel del sistema penitenciario, ¿no? Eso es lo que la gente no sabe. Eso para aclararlo un poco, ¿no? Se la pasa un poquito aislado, totalmente aislado. Prácticamente no recibes visitas, no recibes llamadas, no tienes, y eso lo digo porque otros detenidos también lo han mencionado, no tienes contacto con el mundo exterior, estás totalmente encerrado, aislado, ¿no? Tú hablas también de que no se te brindó apoyo desde antes de la situación en el gobierno de Varela y que después, durante la detención, se te violaron incluso algunos derechos, ¿no? Tu derecho a comunicarte, el derecho a defensa. ¿Tú sientes que esto fue algo político, el trato que se te dio? Porque me hablas de que eso se dio durante el gobierno de Varela, ¿no? Si hubo algo político,
te pregunto porque yo no sé, hasta donde yo entiendo, tú nunca has sido político, tú has sido siempre deportista. Pero te pregunto si esto tuvo algún trasfondo político, en la manera como se llevó tu caso en específico. Totalmente. Hay cosas que yo veo la noticia y me río porque son cosas que yo viví de cerca junto a el expresidente y a los dos expresidentes, conversaciones y cosas de que hoy en día están reventando, han reventado duro y han acusado al inocente, y el inocente todavía sigue absuelto, pero no es mi caso, ¿no? Pero sí había algo ya que sí estaba en la política. Estaba con don Ricardo Martinelli y estoy desde el 2006, estaba ahí. Cuando ganó y Varela era vicepresidente, también estaba ahí. Igual cuando Mimito también estaba ahí. Esto es Click Noticioso. Así que más que todo sí fue algo político, directo, no fue nada por encima, fue directo. En ese caso, Celestino, directo, ¿en qué sentido? ¿Y por qué tú piensas de que ese trato, digo, me dice que estabas entre reos de alto perfil? O sea, que tú eras un reo de alto perfil entonces en ese momento. Porque, digo, ¿por qué tú crees que pasó esto? Más allá de la política, más allá de aislarte por 3 meses como si fuese una persona peligrosa, cuando no creo que lo sea. Bueno, con tus puños puede ser peligroso, pero en el argot delincuencial no. Más allá de la política había algo más, porque tú le decías al policía, reiterando lo que decía, yo no soy el que trae eso, ¿no? A pesar de que tú lo cargabas. ¿Había algo más allá? Puede ser que sabías algo más allá. Bueno, ellos sabrán, Mira, es algo raro. Todo lo que pasó fue algo raro. Si yo supiera lo que sé hoy en día, lo poquito que sé de leyes, creo que hubiera quedado libre. Mi libertad se daba después de los 6 meses de investigación. Se hubiera quedado libre porque desde el principio me violaron todas las leyes y mi detención fue ilegal. No había ningún fiscal de droga, no había policía. No es lo mismo policía uniformado que policía encubierto, de IJ, como se llame hoy en día. Ellos tienen que actuar siempre bajo la supervisión de alguien, porque igual yo podía haber alegado otras cosas, pero bueno, también el abogado que llegó en ese momento, en la cual creo que más que poder buscar la mejor negociación, creo que buscó una inculpativa. Pero bueno, ya eso pasó y aquí estamos y seguimos adelante. ¿Qué reflexión tú sacas de todo esto y que sirva de mensaje a toda una juventud, presente, pasada y futura, de lo que ha sucedido, ¿no? Porque estuviste en lo más alto, campeón del mundo, reconocido a nivel nacional y a nivel internacional, y llegar a lo más bajo, caer en un caso de droga, estar detenido, o sea, estar en una prisión, que eso no lo quiere nadie, ¿no? Así es. Simple y sencillamente pensar bien las cosas, no dejar que la desesperación te consuma como lo hizo conmigo, porque yo soy una persona de no pedir, soy una persona de no hablar mis problemas, soy una persona de que siempre me aferro a lo mío, siempre me va a ver sonriendo, nadie sabe los problemas, cuando nunca te va a dar cuenta si tengo algún tipo de problema, porque yo soy así. A mí me enseñaron de que cuando tú tienes algún tipo de problema es tuyo, personal. Esto es no sé. Click Noticioso. Y lo que sí puedo decir a la gente, yo no cuento así con una familia tan cercana que pueda yo dialogar
que si sí tienen su familia, hablen con su familia, hablen con sus familiares, pídanle algún tipo de orientación. Si tienen que pedirle algún tipo de ayuda, también que se la pidan. Así que para que no puedan coger esa decisión, una decisión mala, errónea, que siempre le cuesta años a uno de vida y también perjudica mucho a tus seres que son realmente tu familia en primer plano. Eso es el consejo que le puedo dar a todo el mundo. Así es, bueno, vamos a ver si cambiamos radicalmente el tema a lo que nos interesa y destacar, bueno, que también Pelenchín, entiendo, él desde un inicio se declaró confeso, él aceptó su error, confeso en el sentido de que aceptó ser culpable antes de ir a juicio y pedía avanzar el juicio. Yo creo que por eso también es importante la gente que lo sepa un poco, cómo se manejan las cosas en la esfera judicial, porque cuando tú te declaras confeso, se supone que tú colaboras con el proceso, ¿no? Y ayudas a que avance un poco más, ayudas en lo que se llama la economía procesal de una investigación, de un trámite legal, ¿no? Y eso te lo valora el juez al momento de aplicarte la pena. Por eso, como Pelenchín se declaró confeso, prácticamente se llevó una condena consensuada, fiscalía y defensa, y el juez le aceptó una condena de 5 años, que si nos ponemos a pensar desde el momento en que se dieron los hechos en 2016 hasta hoy, ya se han cumplido los 5 años, o sea que fueron 5 años, una parte la estuvo en prisión, otra haciendo trabajo comunitario, pero prácticamente cumplió, ¿no? En ese sentido, por haberse declarado confeso. Eso para que lo tenga un poco claro. Y durante su estadía en la prisión, entiendo, también se dedicaba a entrenar boxeo, a ayudar a la gente allá a hacer guanteletas y todo esto, ¿no? Tuvo algo allá entretenido después de la situación complicada que tuvo en los primeros meses. Esto es Click Noticioso.